tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una nueva bienvenida a esto que es Secretos de Marketing. Todos los días transmito conocimientos de marketing y tienes la oportunidad, la posibilidad de preguntarme al respecto de cualquier duda que tengas sobre cómo hacer mejores negocios, cómo vender más y finalmente cómo hacer que tu empresa crezca. Entonces, el día de hoy voy a hablarte sobre algo muy importante. Estoy transmitiendo en Facebook y en vivo, también en YouTube. Así que mantente pendiente, mantente alerta, porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Tu historia de marketing. Cómo contar tu historia de marketing de tal manera que puedas impactar a muchas más personas, llegar a muchas más personas y por lo tanto alcanzar mejores resultados. Es decir, cómo vender más gracias a contar una historia. Como todos lo sabemos, las historias se nos han contado a nosotros desde pequeños, desde muy pequeños nos han contado historias para explicarnos algunas cosas. Y es que el poder de la imaginación en el cerebro humano es fascinante. El poder de la imaginación, déjame que estamos teniendo aquí una situación con Facebook Live. Entonces, como ves, estoy totalmente en vivo. Entonces, vamos a estar hablando de cómo contar tu historia de marketing para alcanzar mejores resultados. Básicamente, como te estaba diciendo, desde el principio de los tiempos nos han contado historias. Desde el principio de los tiempos nos han dicho que gracias a X historia, el héroe alcanzó X resultado. Y la mejor historia de todas es la historia de negocios. El famoso empresario americano que empezó de la nada y sin apoyo de nadie, por sus propias cuentas, logró alcanzar el éxito. Eso es exactamente una fabulosa historia de marketing y cómo puedes mejorar tus resultados gracias a eso. Hola, qué bueno que ya se estén conectando en Facebook. Como ves, estamos en Facebook en vivo y en YouTube. Entonces, primero que nada, ¿por qué usar una historia para vender tus productos y servicios? Número uno, porque una historia conecta. Crear una historia conecta con otras personas. Crear una historia identifica a tu personaje con tus clientes. Cuando tú te pareces a tu cliente en algún estilo, en algún modo, o cuando tú quieres llegar a ser como la persona que ves en la televisión, por ejemplo, vemos a Brad Pitt y todos quisieran ser como Brad Pitt, o vemos a Angelina Jolie y todos quisieran ser como Angelina Jolie. Eso es fundamental, porque esa empatía que se genera es la que te apoya a alcanzar grandes resultados, es la que te apoya a que tú digas, wow, yo quiero sus productos, yo quiero sus servicios. Así que por lo tanto, crear una historia es una de las cosas más importantes que puedes hacer. Qué bueno que ya se están conectando en Facebook. ¿Por qué? Porque en marketing decimos que el secreto es la familiaridad. Las personas compran lo que están familiarizados con ellos. Uno cree muchas veces que si tú compras, por ejemplo, este libro, lo compras únicamente porque está bueno, pero finalmente lo estás comprando porque estás familiarizado con él. Te voy a dar entonces varios tips para crear una historia efectiva que te apoye a vender mucho más tus productos y servicios. ¿Cuáles son estos tips? Primero que nada, contemos la historia. Contemos la historia tradicional de ventas por internet, fuera de internet. Steve Jobs, por ejemplo, Bill Gates, Warren Buffett, todos tienen su propia historia. Richard Branson incluso. Y si la analizas, de hecho es una historia que en cierto momento le inventó un personaje que se llama Joseph Campbell, que fue muy popular en Hollywood, de verdad. Y él decía que la manera de crear historias es que una persona cualquiera, como tú o como yo, empezó en X circunstancia, en X situación, como cualquiera de todos nosotros. Pero después de eso tuvo un problema que lo llevó a la peor situación de su vida, de tal manera que esta persona decidió por sus propios medios esforzarse y aprender nuevas maneras de hacer algo hasta que finalmente encontró la solución a ese problema y logró ser feliz. Ese es el guión de cualquier película de Hollywood, ese es el guión de cualquier actor famoso, ese es el guión de cualquier persona popular en el mundo. Con ciertas variaciones, pero para que entiendas en pocas palabras, de eso se trata crear una historia de marketing. Que tú crees tu propia historia para que generes esa empatía con tu público y por lo tanto quieran comprar. No solo empatía de que tú eres igual, sino de que tú ya estás en una nueva posición. Y es que ese es el secreto de crear una historia. Demostrarle a tu público que tú estás en una posición distinta. Idealmente también debes estar en esa posición, no nada más mediante una historia. Hola María Fernanda, muy bien amigo, dando contenido, me debes una respuesta. Perfecto, por supuesto que sí. Gracias Gabriel Blanco desde Lima, muchísimas gracias Juan Carlos. Entonces presta mucha atención, porque aquí les voy a
decir cuáles son esos tips o cuál es ese paso a paso para poder crear su propia historia de manera muy rápida. De hecho, tenemos todo un taller al respecto de cómo crear tu historia de marketing. Es más, tengo un documento que yo le llamo Marketing de Leyendas, que son más de 75 preguntas para descubrir tu temperamento, tu manera de ser, lo que te molesta, lo que te duele, lo que le duele a tu público, para poder crear una historia verdadera. Cuando tú haces marketing no se trata nada más de inventar cualquier historia, sino de hacer algo muy profesional. Pero te voy a dar en grandes rasgos una manera muy precisa de crear una historia. Número 1, ¿cuál es el mayor dolor que tiene tu público? Eso es lo primero que tienes que descubrir, porque cuando cuentas la historia, lo primero que haces es decir: yo tenía este dolor, y ese dolor debe ser el mayor dolor de tu público. Por ejemplo, si lo que tú vendes son perfumes para mujeres, ¿cuál es el mayor dolor que le genera a una mujer no tener perfumes? O si son sacos para hombres, trajes, ¿cuál es ese mayor dolor? Y fíjate, aunque no te cuenten la historia paso por paso, pero incluso hasta los restaurantes, las tiendas de ropa, las ventas de relojes y de automóviles, de propiedades inmobiliarias, todos tienen la historia de dolor y de grandeza. Eso es lo que debes crear. Entonces, primero, encontrar cuál es el mayor dolor que tiene tu público. Lo segundo es decirles por qué tú sufrías ese dolor, y ahí es donde creas esa empatía. ¿Por qué tú lo sufrías? ¿O cómo fue que llegaste a sufrir ese dolor? ¿Cómo es que tú eres igual que el resto de personas, pero encontraste un problema en tu vida? Y entonces tú decidiste... Ahí viene ese tercer paso. Tú decidiste hacer un cambio, tú decidiste aprender porque sentías mucho dolor al respecto de ese tema. Decidiste hacer un cambio y entonces encontraste la solución. Después de larga búsqueda, etcétera, encontraste una solución. En ese momento tú le presentas incluso otras personas, eso se llama testimonios, ¿no? Otras personas que están a tu alrededor que también, gracias a ti, han podido obtener ese resultado. Y por último le dices cuáles son tus superpoderes, es decir, cuáles son esas cosas que tú encontraste y que solucionan un problema. Y finalmente les muestras un producto, un servicio, una marca, una historia, una película, lo que sea que estés deseando ofrecerles. Básicamente esa es la manera como creas una historia, esa es la manera como creas un personaje en marketing. Lo que te acabo de decir, si te das cuenta, es de una manera bastante escueta, de una manera bastante simplista, porque para crear una historia de marketing, para crear un personaje de marketing, se requieren muchas más cosas. Se requiere hacer toda una investigación de tu mercado, toda una investigación de tu personaje y toda una investigación de la filosofía de la empresa, y que estos tres vayan alineados. Y finalmente, pues no se trata solo de contar una historia, sino de incrementar tus ventas gracias a eso. Así que realmente lo que te quería compartir es que sí, hagas tu historia, que hagas un análisis, y te voy a dar 3 pasos finales para poder iniciar tu historia, porque algunos dirán: lo que me acabas de decir está muy elevado, ¿no? Porque para algunos podrá ser incluso confuso esto, porque no queda muy claro a qué me refiero con historia, no queda muy claro básicamente cómo construirla, pero sí te puedo dar un consejo muy simple, muy rápido, muy básico, y es: haz el test de temperamento. Haz el test de temperamento. Esto es un test psicológico de hace muchísimos años. En este test de temperamento tú puedes conocerte a ti mismo, tú puedes conocer básicamente todo sobre ti, todo sobre cómo eres, sobre cómo actúas, y después de entender este test de temperamento, crea un personaje idóneo en marketing. Crea un personaje, quiero decir, la persona perfecta. Que imagínate que tu producto fuera, no sé, unos lentes. Aquí tengo unos lentes, como ves, para leer. La persona perfecta que utiliza estas lentes, ¿cómo sería? El cliente ideal, desde el punto de vista de sufrimiento, es decir, antes de comprar tu producto, y desde el punto de vista de haber solucionado su problema. Entonces esas serían las 3 cosas. Primero, el test de temperamento para tú saber cómo tú eres. Número 2, cómo sería la persona perfecta cuando siente mucho dolor al respecto del problema que tu producto soluciona. Y por último, cómo sería la persona perfecta después de haber solucionado su problema. Qué ve, qué siente, qué piensa, qué hace, cómo se expresa al respecto. Y tú lo que debes hacer es crear una historia que gracias a tu producto los lleve de aquí, del dolor, al placer. Y eso es todo lo que necesitas hacer básicamente con una historia de marketing, y reflejar estos aspectos en todos tus mensajes y en todas tus comunicaciones.
Eso es todo por este video, esto es todo por esta transmisión en Facebook. Hazme preguntas, déjame saber qué más te gustaría saber sobre marketing, negocios y desarrollo personal. Todos los días hago una transmisión. En la noche voy a transmitir al respecto de un libro. Tengo 3 libros que traje aquí súper buenos, así que prepárate. Esto es por la fanpage, pero en el día transmito en Secretos de Marketing. Hoy estoy transmitiendo un poco más tarde de lo normal porque, como ves, estamos en un lugar muy bonito. Luego te hablo de qué se trata. Pero bueno, entonces nos vemos muy pronto. Esto fue Secretos de Marketing. Estamos en contacto.